por sí y por el doctor Pedro Catrén Bonilla, licenciado Salvador Catrén, por sí y el doctor Pedro Catrén Bonilla, conjuntamente con el doctor Ricardo Ayanes Pérez y los licenciados Ángel Quesada y Joel González, dando calidades a nombre y representación de las partes correcurrentes, magistrado. Licenciado Natanael Méndez Matos, actuando a nombre y representación de la razón social Mare Investment SRL, parte recurrente en el presente proceso en calidad de tercera adquiriente de buena fe. Licenciada Carolina Noelia Manzano Rijo, conjuntamente con el doctor Juan Alfredo Ávila Willamo y las licenciadas Madelaine Díaz y Claudia de Asa, ratificamos conclusiones perdidas en audiencia anterior. Licenciada Virginia Peña Espíritu Santo, doctor Ezequiel Peña Espíritu Santo y Esteban Tejeda Peña, en representación del señor José Ramón Peña, en intervención forzosa. Eso es así. Nosotros le dimos a esa parte ese desistimiento. Es un desistimiento que tiene sus particularidades. Se lo dimos por la condición que tiene de tercero adquiriente de buena fe y a título oneroso, finalmente ajeno a este conflicto, y nosotros bajo ningún concepto y en otro escenario diferente al presente, no tendríamos ningún problema con que esa parte se excluya inmediatamente y el tribunal se pronuncie de antemano en relación con el desistimiento. Ahora bien, magistrada, nosotros entendemos que hay un impedimento hoy en cuanto a la constitución o conformación del tribunal. Y si nosotros entendemos que hay un impedimento en cuanto a la conformación y constitución del tribunal, si queremos ser coherentes con nuestra posición, lamentablemente, y decimos lamentablemente porque dimos el desistimiento, inclusive lo firmamos nosotros también como abogados con un poder, ese pedimento que hace el colega tiene que quedarse para más adelante, cuando el tribunal esté debidamente constituido, porque nosotros entendemos. Sí, le voy a explicar. Nosotros entendemos, magistrada, que en ese sentido hay dos escenarios. El día de ayer, precisamente a las 2:25 p.m., nosotros, con la sociedad Boyes Realty, nosotros firmamos también esta recusación, tuvo a bien recusar formalmente en este proceso al magistrado José María Vázquez Montero, por lo que nosotros, en nuestro humilde criterio, entendemos
que la audiencia debe ser mínimamente, tal vez no sobreseimiento, pero aplazada mínimamente, a los fines de que los otros jueces integrantes del tribunal o los pares del magistrado recusado conozcan, como manda la ley en Cámara de Consejo, la recusación que se interpuso en el día de ayer en contra del señalado magistrado. Entonces, en esas atenciones, magistrada, como nosotros estamos reclamando lo que entendemos que es un derecho fundamental de esta parte, el derecho al juez imparcial e independiente, en ese sentido, nosotros entendemos que previo a que se conozca lo del desistimiento o cualquier tipo de medida o lo que sea, o se continúe con la audiencia, la misma debe ser aplazada a los fines de que el tribunal se pronuncie en relación con la recusación de que se trata. Bajo reserva, dijo. Con respecto a la instancia depositada y hecha controvertida en esta audiencia, nosotros tenemos a bien, respecto a la acusación, tenemos a bien adherir, por entender que es un derecho que le asiste, y en esa circunstancia nosotros nos adherimos, bajo reserva. Pero no firmamos en ese sentido. Pero le dimos aquiescencia en todas las audiencias, por tratarse de que las partes entienden que no hay ningún interés, dada la condición de que la Sarga es una simple tercera cliente de buena fe y que simplemente por el daño sucesivo la litis la arrastra, pero en esta circunstancia nosotros entendemos que procede el desistimiento. Pero acogemos el criterio de razonabilidad por el orden procesal planteado por el doctor Catreño, ya que previamente el tribunal debe verificar su composición debido a la situación planteada hoy con relación a la recusación formal presentada en contra del magistrado. Honorables magistrados, primeramente es contra toda lógica plantear que un tribunal no está conformado debidamente porque se ha recusado por 15ª vez a uno de sus jueces, y al mismo tiempo pedirle a ese tribunal que aplace, porque para aplazar se necesitan una decisión, y para una decisión se necesitan tres jueces. Entonces es contra toda lógica hablar de aplace porque no está bien conformado. Ya por esa sola razón el pedimento es absurdo. Ahora, si se dice sobresea porque está recusado, entonces también es improcedente e infundado, porque el artículo 387 es el que dice cuándo pueden cesar las operaciones de la causa. ¿Cuándo? Desde el día en que se dé sentencia, óigase bien, sentencia, ordenando la comunicación, todas las operaciones de la causa se suspenderán. Es decir, que aquel, y esto lo ha tratado la jurisprudencia en innumerables ocasiones, aquel que deje para el último día, antes de la audiencia, un día antes, recusar, sabe que se está absteniendo a que para ese día no habrá un auto de admisibilidad, que es la condición sine qua non para que pueda hablarse de sobreseimiento o aplazamiento. Es a todas luces chicanero, abusivo, una recusación que se presenta contra uno de los magistrados un día antes de la audiencia. ¿Y qué sucede, honorables? Que se presenta una razón poderosísima adicional. Si estuviéramos frente a un caso común y corriente, donde se empezó ayer y el magistrado recusado subió antes de ayer, pues es lógico que recusaran ayer, pero no. Aquí hay 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 recusaciones contra el magistrado José María Vázquez Montero, mediante una demanda en declinatoria contra todo el Tribunal Superior de Tierra, falladas las 3 en el año 2015, en el año 2016, en el año 2017, por la Suprema Corte de Justicia en pleno, declarando inadmisible esas declinatorias. Posteriormente, una recusación contra el magistrado José María Vázquez Montero y Luis Alberto Adames, rechazada por este mismo tribunal. Posteriormente, una recusación contra el pleno de este tribunal, rechazada por la resolución 3716 de la Suprema Corte de Justicia. También una acción disciplinaria contra el pleno del tribunal, rechazada por el Consejo del Poder Judicial. Y también una recusación contra el magistrado Adames, el magistrado Docelo, rechazada por la sentencia 0009. Es decir, que no procede aplazar a los fines que ha impetrado la parte, porque el tribunal sí está regularmente constituido, porque si fuera así, yo interpondría mañana una querella ante el Colegio de Abogados en contra del doctor Salvador Catrén, y a partir de ese momento él estaría inhabilitado para subir a audiencia y todos estaríamos más felices. Así no es que funciona. En ese sentido concluimos que se rechace la solicitud por improcedente, infundado y carente de base legal, toda vez que una recusación, que dicho sea de paso no conocemos ni hemos visto, estamos suponiendo que está ahí, que no nos la han notificado, toda vez que ninguna recusación inhabilita automáticamente a ningún magistrado, y ese es el artículo 387 el que dispone cuándo pueden cesar las operaciones de la causa. En cuanto al pedimento que hace el distinguido colega representante de estas argas, nosotros ni le damos aquiescencia ni nos oponemos. Y haré justicia. Aquí pasó algo interesante en el tribunal, en audiencias anteriores de este caso. Y si nosotros estamos obrando procesalmente hablando de la manera que lo estamos haciendo, es porque en ese sentido hay un precedente de este tribunal. Nosotros vinimos aquí a una audiencia que se fijó, óigame bien, magistrada, después de un sobreseimiento, un precedente del tribunal, después de un sobreseimiento que dio el tribunal por una recusación que nosotros responsablemente interpusimos en contra del magistrado Adames y en contra del magistrado Zorrilla. La Suprema, porque nosotros tenemos el criterio de que la Suprema es competente inclusive para conocer la recusación en contra de uno solo de los jueces. Pero la Suprema entendió que no tenía competencia porque el tribunal es colegiado y si se recusan a 2 jueces y quedan 3, los otros 3 pueden conocer la recusación en contra de esos 2. Declinó el expediente, lo mandó de nuevo y se declaró incompetente la Suprema Magistrada. Usted, la magistrada Betsaida, integraron el tribunal con otra magistrada, me imagino que la de jurisdicción original, de aquí del Ceibo, dieron una decisión en torno a esa recusación incoada en contra de Adames y Zorrilla. En este proceso, magistrado, dieron una decisión diciendo que nosotros no habíamos probado las causas de la recusación y que no se enmarcaban en el 378 del Código de Procedimiento Civil y nos rechazaron la recusación. A raíz de eso, el Central Romana fijó una audiencia para este caso. Y sorprendentemente, porque no lo entendemos, en algún momento, a lo mejor, quién sabe, el devenir futuro haga que nosotros arrojemos luz en ese sentido. La mañana que vinimos a conocer esa audiencia, magistrada, que usted estaba presidiendo este tribunal, por eso nosotros entendemos que hay precedente de sobreseimiento y hay precedente de aplazamiento en estos casos.
Esa mañana que vinimos a conocer esa audiencia, la terna estaba conformada por usted como jueza presidenta del tribunal, el magistrado Zorrilla y el magistrado Adames. ¿Y qué nos informó la magistrada? Que el magistrado Adames se había inhibido y que el tribunal tenía que conocer en Cámara de Consejo esa inhibición. ¿Y usted dio auto en ese sentido? ¿Admitiéndola o no? Claro que no, porque lo que pasa es que lo único que conoce el colega y quiere seguir ejerciendo de esa manera es el Código de Procedimiento Civil del siglo XIX, pero él se olvida de que hay un proceso que se llama el proceso de constitucionalización del derecho, y que el derecho que esta parte tiene, un juez parcial e independiente, se sitúa por encima de esa norma anacrónica, retrasada, atrasada del Código de Procedimiento Civil, y eso lo entiende bien la magistrada. Y por eso la magistrada, en funciones de presidenta del tribunal ese día, sin estar debidamente conformado, de manera inteligente para no sobreseer y no seguir retardando, aplazó la audiencia. ¿Y qué dijo la magistrada? La aplazamos para conocer en Cámara de Consejo la inhibición del magistrado Adames. La conoció el tribunal y la inhibición fue acogida. Entonces, magistrada, yo no vengo aquí en principio a plantear disparates, sino yo planteé un aplazamiento. Primero, para que sigamos caminando, si hay que seguir caminando con esta terna. Por eso tiene que decidirlo el tribunal en Cámara de Consejo. Y segundo, porque hay un precedente del tribunal. Ahora, no solo hay precedente de aplazamiento, sino que este tribunal ha tenido a bien sobreseer la causa para conocer recusaciones que nosotros hemos planteado. Ahora, no, déjeme explicarlo. Aquí hay mucho proceso. Y en este tribunal estamos desde el 2015. ¿Cuándo el magistrado José Lo Vázquez había conformado la terna para conocer este expediente, magistrada? Porque la quieren confundir. Nunca. Llegó el otro día. Primera vez que se recusa en este expediente el magistrado José Lo Vázquez. Y por una causa que está ahí, que yo no la voy a decir, porque yo no tengo calidad para hablar sobre la recusación. Es un incidente del juez que tiene que conocerlo el tribunal en Cámara de Consejo, y por eso yo no se lo notifico a nadie. La ley no me obliga ni me manda a notificarle esa recusación a nadie, porque es un incidente del juez, reitero, que tiene que conocerlo el tribunal en Cámara de Consejo. Sí, lo hemos recusado en otro proceso, pero en este no. Y nosotros entendemos que pesa una causa fundamental para la recusación, que cuando el tribunal la vea, la va a entender. La causa que está en el 378, numeral 5 del Código de Procedimiento Civil. Entonces reiteramos, no tenemos problema con el desistimiento, y que en un futuro el tribunal de una vez dé una decisión y excluye esa parte del proceso, y a todo el que tenga que excluir, si eso es al lugar. Pero en este momento, si el tribunal es coherente con decisiones anteriores, lo que tiene que hacer es que aplazar y conocer en Cámara de Consejo esa recusación que incoamos en contra del magistrado Vázquez. Se debe el dividido en toda la audiencia muy reiterativo y señalarle al tribunal el concepto que se desarrolla en el artículo 387 sobre la providencia de operaciones concernientes a la causa, la causa que se suspenderá. Pero fijaos bien, magistrada, que ahí existe un artículo, dice no obstante, sin embargo, por cuanto, o sea, como queramos ver esa excepción. Si una de las partes alegara que la operación es urgente y que la tardanza ofrece peligro, urgencia y peligro, dos condiciones que debe evaluar el juez que está conduciendo la recusación. Así pudiera el juez de la recusación
por medio de un simple acto, y el tribunal podrá ordenar que se proceda con otro juez el conocimiento de la audiencia. Dos condiciones no planteadas en estos procesos, como planteaba el distinguido colega, que es una acción propiamente del tribunal, a sabiendas que los únicos dueños de los procesos son las partes. Y si una de las partes no se siente cómoda con la conformación de X o Y terna, es una situación simplemente de elegancia procesal. No se impone una norma taxativamente en contra del juez ni en contra de las partes, simplemente una elegancia procesal, una prudencia procesal. Pero evidentemente que la norma establecida en el 387, cuando señala que se caerá sentencia ordenando comunicación sobre la jurisdicción de operaciones concernientes a la causa de suspenderán, está subcondicionada a dos causales. Y esa causal es peligro y que haya evidentemente un incidente presentado a la audiencia y que haya urgencia. En ese sentido, nosotros reiteramos al tribunal nuestras conclusiones a los fines de que se proceda bajo el mismo criterio establecido en la Constitución de la República, que es un derecho pues imparcial, pues se ejerce bajo el celo. Y otra cosa es la recusación o voluntad de una parte de recusar por 15ª vez a un juez. Son dos cosas distintas. Segundo, en la pasada audiencia, este tribunal lo que falló aplazando fue por una apelación y por el efecto suspensivo de una apelación. En una interpretación del 396, el tribunal dijo, en principio tiene efecto suspensivo el recurso de apelación contra una decisión que rechazó una recusación por un mes, a menos que en ese mes se pruebe que se está en estado de fallo a fecha fija. Pero como la secretaria falló, en este caso no aplica. Ese es el precedente de la audiencia pasada. En ese sentido, honorable magistrada, reiteramos nuestras conclusiones. Honorable magistrada, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Las partes aquí somos las mismas. El objeto litigioso es el mismo, que hace 15 días tuvimos aquí una audiencia. Que los procesos sean distintos no significa que la autoridad de la cosa juzgada, si se da la triple identidad, no se aplique. ¿Por qué? Si leemos todas las recusaciones, que por eso la traje aquí, todas las recusaciones y todas las decisiones, el argumento es un solo: que una vez hubo un auto, que ese auto se le puso que era en audiencia pública, que ese error material es para ellos una falsedad, que por esa falsedad le pusieron una querella a los honorables magistrados, querella que, dicho sea de paso, la Procuraduría General de la República archivó, que ellos objetaron, que un juez de instrucción confirmó el archivo y que ahora ellos están tratando de revocar ese archivo. Ese es el argumento, esas son las partes, esos son los jueces y esos son los inmuebles. Entonces se da la triple identidad y por lo tanto ya ha sido requete juzgado todo tipo de recusación. Pero además hubo una que fue contra el tribunal completo, con lo mismo, el famoso auto con un error material. Aquí están todas esas decisiones y se da la triple identidad. Bien, después de estudiar la solicitud de aplazamiento, suspensión de esta audiencia por la causal de la recusación en contra del magistrado José María Vázquez Montero, esta Corte verifica que ciertamente en fecha 9 de mayo del año 2018 a las 2:25 de la tarde ha sido depositada una instancia incidental en recusación en contra del juez José María Vázquez Montero, que en ocasión de dicha instancia se solicita la suspensión de esta audiencia y ciertamente existe. No obstante, a juicio de esta Corte,
dicha instancia no es suspensiva del proceso, sino cuando haya sido admitida y le haya sido notificada al juez para que éste se abstenga de conformidad como dispone el 387 del Código de Procedimiento Civil que ha sido aquí discutido en juicio. Que también las partes han alegado la excepción a ese artículo, que es el tema de la urgencia y la necesidad, lo cual no hemos configurado o no se ha configurado como se alguna en el proceso. En relación, para que esta se juzgue en audiencia o después se designe otro juez para continuar con esta causa. Que en relación al precedente que argumenta la parte recurrente de que este tribunal en otras ocasiones ha aplazado para configurar el tribunal, ciertamente en una audiencia presidida por mí misma, Catalina Herrera, procedimos a aplazar por una causal de inhibición en audiencia pública o notificada en audiencia pública que hiciera el magistrado Luis Adames. Aquella causal, a juicio de la Corte, ameritaba la suspensión o el aplazamiento de la audiencia para ser conocida, ya que esta inhibición es un asunto muy facultativo de los jueces y que está muy íntimamente ligado a lo que es su objeción de conciencia, diferente a la recusación que pues son causales externas que las partes así argumentan y que en su oportunidad deberán ser valoradas por el tribunal. En ese tenor, pues este tribunal procede a rechazar la suspensión de esta audiencia por esos motivos. En cuanto al tema del desistimiento de la compañía Tasalga, el tribunal entiende pertinente acumular porque, aunque se trata de un desistimiento que no ha sido en principio controvertido por ninguna de las partes, nosotros los tribunales, los jueces, tenemos que valorar efectivamente la regularidad del acto que por él se pronuncia. De modo que el tribunal se acumula la solicitud de desistimiento en relación con dicha compañía. En cuanto a lo demás de esta audiencia, pues ordena la continuación del desarrollo de esta audiencia y tienen ustedes la oportunidad de presentar los documentos del lugar. El tribunal emitió un auto fijando la audiencia de hoy. En virtud de ese auto, obviamente, la contraparte nos convoca para asistir aquí en este día. Y en principio eso fue un auto de alguna manera razonado y motivado por el tribunal. Y el tribunal dice en uno de los resultados, que sirven para emitir el auto de fijación de audiencia, que es pertinente o fue pertinente en ese momento fijar la audiencia para dar cumplimiento a la propia sentencia de este tribunal dictada en la audiencia anterior, y al mismo tiempo, dice uno de los resultados, que se fijaba la audiencia con motivo de someter al contradictorio esta certificación que le dio la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia a la contraparte. La certificación dice lo siguiente: Cristina A. Rosario B., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifico que en esta Suprema Corte de Justicia se encuentra apoderada de un recurso de apelación marcado con el número tal y el número tal en contra de la sentencia tal de fecha de 11 de enero del 2018 del Tribunal Superior de Tierra del Departamento Este en relación a la recusación planteada por la sociedad Boyer Rialtes SRL
y comparte contra de los magistrados Lorenzo Salvador Zorrilla y Luis Alberto Adame Mejía. Y dice la certificación al final, el cual se encuentra pendiente de fallo. En principio, como manda la norma, el Central Romana nos convoca a esta audiencia que había sido aplazada sin fecha y nos notifica la certificación en cuestión en virtud del artículo 396 del Código de Procedimiento Civil. Ahí sí vamos a lo que dijo el colega en la parte final de su discurso cuando cerramos el incidente que el tribunal acaba de fallar y aplazamiento. Y él decía que la audiencia anterior había sido en principio suspendida sin fecha porque el tribunal entendió que la secretaria no comunicó oportunamente en el plazo de 3 días de ley la apelación que nosotros interpusimos en contra de esa decisión que rechazó la recusación en contra del magistrado Adame y en contra del magistrado Zorrilla. Nosotros entendemos que en ese momento la presidencia y el tribunal lo que hicieron fue asumir un error del tribunal, pero si nos vamos a la letra y al espíritu de la sentencia que dio la presidencia y el tribunal en la audiencia anterior, no trata el tema del efecto suspensivo que tiene la apelación en materia de recusación. Entonces nosotros decíamos en la audiencia anterior que nosotros entendemos que la apelación en esta materia, y obviamente estoy yendo a esto, honorable magistrada, porque el auto que el tribunal da para fijar la audiencia de hoy dice que se fija esta audiencia o que había que fijarla para someter al contradictorio esa certificación que nos notificó el Central Romana Corporation. Entonces nosotros entendemos, y ya lo leímos en la audiencia anterior, que la apelación, el recurso de apelación en contra de una sentencia que decide una recusación en primer grado, en principio tiene un efecto suspensivo pleno que después que pasa un mes de haberse dictado la sentencia, ese efecto suspensivo se matiza en virtud de las previsiones del artículo 396 del Código de Procedimiento Civil. Y nosotros decimos que de entrada tiene un efecto suspensivo pleno por lo siguiente, ya que el texto del 391 dice: toda sentencia sobre recusación, aún en aquellas materias en que el tribunal de primera instancia juzga en último recurso, será susceptible de apelación. Y ahí viene: no obstante, si la parte sostiene que en atención a la urgencia, parecido al 387, es necesario proceder a alguna operación sin esperar que se resuelva el recurso de alzada, el incidente se llevará a audiencia por medio de un simple acto y el tribunal que hubiere desechado la recusación podrá ordenar que se produzca por otro juez a la operación solicitada. Entonces, dice que de ahí se desprende que la apelación en contra de una sentencia de recusación tiene un efecto suspensivo pleno. Ahora bien, si hay una parte que tiene audiencia, que tiene urgencia de que se conozca una petición, lleva el incidente al tribunal del juez recusado y por una sustitución de ese juez se puede conocer por otro juez ese incidente. Entonces, de eso se deriva que la apelación en esta materia surte un efecto suspensivo pleno, pero si hay urgencia se puede designar otro juez distinto al recusado para que conozca ese incidente que tiene que ver con una petición que requiere de esa urgencia. Ahora bien, magistrado, y aquí viene el asunto a discutir en esta audiencia.
El artículo 396 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: en el término de un mes, contado desde el día del fallo que desechare la recusación en primera instancia, deberá el apelante notificar a las partes la sentencia recaída sobre su apelación, y aquí viene, o un certificado del secretario de la Corte, en este caso de la Suprema Corte de Justicia, expresando que aún no se ha juzgado la apelación e indicando el día señalado por la Corte a ese fin. Dice, en otro caso, si no se hace eso, si no se notifica la sentencia en el mes, o si no se notifica la certificación de la secretaria de la Corte diciendo que la apelación está pendiente de fallo y el día en el cual será fallada o conocida, entonces en otro caso, dice el texto, la sentencia que desechó la recusación, que la de este tribunal, se ejecutará provisionalmente. Volvemos al efecto suspensivo pleno. Y lo que se hiciere en consecuencia será válido, aun cuando la recusación fuera admitida en el recurso de alzada. Entonces, ¿cómo sigue operando después del mes de haberse dictado una sentencia sobre recusación de este tribunal de primer grado apelada? Cuando la secretaria de la Corte, de la Suprema, en este caso, emite una certificación diciendo que el recurso no se ha fallado, y el día en que ha de conocerse dicho recurso. En principio, la contraparte consigue esta certificación de la Suprema en la que le dice que ese recurso de apelación en contra de esa sentencia de recusación dada por este tribunal está pendiente de fallo, lo dice la certificación, pero nosotros entendemos por qué el colega fijó la audiencia. La fija porque la certificación no dice para cuándo ha de conocerse ese recurso en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en principio, no cumple con el mandato del 396 y por eso hay que fijar la audiencia y seguir hacia adelante. Ahora bien, magistrada, ¿qué hicimos nosotros? Y eso está depositado en el expediente. Nosotros le solicitamos una primera certificación a la Suprema Corte de Justicia. Una primera certificación a la Suprema Corte de Justicia, pidiéndole lo siguiente. Único, que tengáis a bien emitir una certificación en la que se haga contar si el recurso precedentemente descrito ha sido conocido y fallado por los jueces de esta honorable Suprema Corte de Justicia, y que en caso contrario se lo pedimos a la secretaria, como manda el 396, y que en caso contrario se nos indique el día que ha sido fijado para tales fines. Esto en virtud de lo establecido en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil. La Suprema, independientemente de la solicitud clara que le hicimos, magistrada, le hicimos una solicitud clara copiando el mandato del 396, que nos dijeran cuándo se iba a conocer eso en el Pleno de la Suprema. Le pedimos la certificación y por eso depositamos en el expediente la certificación y la solicitud de certificación. No obstante eso, magistrada, la Suprema nos da una certificación diciendo que conste ese recurso de apelación, pero igual simplemente nos dice, asimismo hacemos contar que dicho expediente se encuentra pendiente de decisión. Y no obstante nosotros habérselo pedido, la Suprema no nos dice el día
en que ha de conocerse esa apelación. La certificación es del 11 de abril. No, hay otra. Sí, esa es la primera, del 11 de abril del año 2018. Nos da una certificación incompleta, magistrada, la Suprema. Entonces, nosotros le pedimos otra certificación y ahora se la pedimos de manera motivada, mucho más motivada, y en una instancia con varios atendidos le estamos diciendo por qué tienen que indicarnos la fecha en que ha de conocerse ese recurso. Le ponemos copia de la solicitud anterior, de la primera certificación, para que vea que no la dieron mal, y le ponemos copia de la certificación anterior, para que vea que no la dieron mal, o incompleta, porque no mal, dice que está pendiente de fallo. No obstante eso, magistrada, habiendo explicado, habiendo ido de nuevo, la Suprema Corte de Justicia nos vuelve a dar una certificación de cierta manera incompleta, y nos dice que se encuentra depositado el recurso de apelación y que simplemente está pendiente de fallo. Esta certificación es del 4 de mayo. Entonces, magistrada, la pregunta que nosotros tenemos que hacerle al tribunal: ¿opera o no opera en función a esas certificaciones que se las notificamos todas, a las partes, a todas las partes del litigio se las notificamos como manda el 396 y le notificamos la solicitud? En virtud a esas certificaciones, ¿opera o no opera el efecto suspensivo del recurso de apelación en contra de la sentencia de recusación que dio este honorable tribunal? Obviamente que nosotros entendemos que sí. Primero, porque tenemos el certificado de la secretaria de la Corte diciendo que el recurso está ahí, que no ha sido fallado. Segundo, porque nadie está obligado a lo imposible. Nosotros le insistimos a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, fuimos presencialmente por allá, le explicamos la situación y aparentemente ellos no dan ese tipo de certificación. Y se reiteró. Y aparentemente ellos no dan ese tipo de certificación. Entonces nosotros no estamos obligados a lo imposible, magistrado. Pero sí hay 3 certificaciones en el expediente. Una de la contraparte y 2 de nosotros, 2 solicitudes de nosotros, que demuestran que el recurso de apelación en contra de la decisión que dio el tribunal respecto de la recusación que nosotros planteamos en contra del magistrado Zorrilla, porque ya Adames no tiene objeto la apelación en contra del magistrado Adames, que ya él salió de la terna, se encuentra pendiente de fallo. En ese sentido, magistrada, en virtud de la aplicación combinada o de la interpretación combinada de los artículos 391 y 396 del Código de Procedimiento Civil, nosotros entendemos que aplica el efecto suspensivo pleno del recurso de apelación de que se trata y en consecuencia procede sobreseer, y ya esa sí fue tramitada, fue mandada, la Suprema Corte la está conociendo, etcétera, etcétera, está diciendo que está pendiente de fallo esa apelación, procede sobreseer el conocimiento del presente expediente hasta tanto la Suprema Corte de Justicia se pronuncie
respecto de la apelación del recurso de apelación en contra de la decisión 2018-0009 de fecha 11 de enero del 2018 dictada por este honorable tribunal. Segundo, que se compensen las costas, magistradas, a fin de que sigan la suerte de los principales. Bajo reserva haré justicia. Con respecto al que estamos llevando, se gestionó pendiente el recurso de apelación conforme a la normativa procesal del Código Civil, en el marco del derecho supletorio, conforme al artículo 8. Nosotros entendemos que ambas normativas dependen de una norma superior, en este caso de los artículos 68 y 69 de la Convención. Todo el mundo tiene, todo procesado, todo el mundo tiene derecho a un juicio imparcial, a un debido proceso. Del hecho de que hemos cumplido con el debido proceso, no es más que un apego a la norma constitucional. Pero ese principio no solamente ayuda al tribunal, sino también a las partes, Nosotros como no tenemos premura, simplemente queremos que todos los entuertos, posibles situaciones que se den en los procesos queden dilucidados y que no sea un estorbo a que cualquier decisión que sea emitida por el tribunal pueda evidentemente llenar los objetivos conforme a la norma procesal, la norma constitucional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 68, 69 de la Constitución, establece en los procesos judiciales debido proceso y tutela judicial de este tribunal tenga bien acoger la normativa constitucional, ordenando el sobreseimiento conforme a un principio de razonabilidad. Que las costas sean compensadas bajo reserva de otros experimentos y otros incidentes que tenemos en caso contrario que no les voy a fallar no conforme. Muchas gracias. De la terna. En la pasada audiencia, magistrada, yo admití con profundo dolor, para facilitar el debate jurídico, admití el efecto suspensivo de la apelación. Y la contraparte hizo lo mismo al admitir el efecto de ejecutoriedad provisional después del mes, planteando en aquella ocasión una excepción a esa regla, en el sentido de que él planteaba que eso era siempre y cuando el tribunal, la secretaria y todo el mundo cumpliera con el debido proceso de ley. A lo que este honorable tribunal respondió con una decisión bastante sabia, que en síntesis parece decir: la apelación tiene efecto suspensivo por un mes, siempre y cuando la secretaria del tribunal lo envíe a tiempo. Ahora la contraparte se encuentra con un problema, que el artículo 396, que creo que es el único o el artículo más claro que yo he visto en ese anacrónico Código de Procedimiento Civil, que es el único que yo conozco de toda nuestra legislación y que la contraparte ahora parece que le gusta muchísimo. En ese anacrónico código es el único artículo que yo he visto que tiene dos puntos en el medio de su texto, y eso tiene una razón poderosísima. Y es un artículo tan preclaro que tiene una palabra tan amplia como en otro caso. Y además de los dos puntos, y en otro caso, como si fuera poco, como si hubiera sido escrito para él, dice: y lo que se hiciere en consecuencia del otro caso y de la ejecutoría provisional será válido aunque mañana la Suprema admita la apelación. Ahora se dice
que como la Suprema no ha fijado fecha para conocer la apelación y él no ha podido conseguir la certificación que le exige el 396 para mantener el efecto suspensivo, eso no es culpa de él, y que por lo tanto este tribunal tiene que hacer lo que no dice la ley, que es suspender, y tiene que, a contrapelo del último movimiento del 396, sobreseer, porque al parecer él o este tribunal pueden obligar a la Suprema Corte de Justicia a que, conforme su agenda, le falle rápidamente el 15º recurso de apelación que él interpone. No, honorables, tenemos que ser un poquito, sí, y yo se lo reconozco al doctor Catrell, es un abogado estudioso, trabajador. Si somos serios, al menos en el respeto al derecho como ciencia, venirle a este tribunal ahora con un de atrás para adelante, después que hemos admitido que hay un efecto suspensivo que dura 30 días y que esos 30 días se prorrogan siempre y cuando, como dice el 396, en el término de un mes contado del día del fallo que desechara la recusación en primera instancia, el apelante notifique a las partes, 2 puntos, la sentencia recaída sobre su apelación o una certificación del secretario de la Corte, y sigue diciendo el legislador, expresando que aún no se ha juzgado la apelación, primer movimiento, indicando el día fijado a ese fin. Es decir, si no hay fallo reservado a fecha fija, no hay suspensión. Y por eso el legislador aclara, en otro caso, la sentencia que deseche la recusación se ejecutará provisionalmente. El Código de Procedimiento Civil es demasiado claro, no admite discusión. Sin embargo, en un ejemplar que una de las abogadas que me acompañan tienen en mi oficina de esa Constitución del 2010, que yo no conozco muy bien, he oído unos principios rectores, tal y como celeridad, legítima derecho de defensa, tutela judicial efectiva y todas esas cosas que tanto enarbola aquella contraparte y que hoy parece que no le gusta. O sea, a esta parte no le toca tutela judicial efectiva, no le toca celeridad, no le toca legítima defensa. Yo soy el recurrido aquí, y aquí hay más de 60 incidentes para que no se conozca el recurso del recurrente en contra de los derechos del recurrido. En ese sentido, honorable magistrada, entendemos que el procedimiento civil es bastante claro y que el pedimento no procede, a todo lo cual agrego una vez más que ya el Pleno de la Suprema se pronunció, porque esa recusación, y están ahí depositadas, todos los argumentos de la apelación son los mismos de la recusación contra el Pleno. Y todos esos argumentos y esas pruebas fueron juzgados por la Suprema y fue rechazado mediante la resolución 3716 del 2017 del Pleno de la Suprema. Es decir, que estamos frente a un pedimento que, además de encontrar una declaración expresa de su improcedencia en el Código Procesal Civil, a la hora de los honorables intimar con su conciencia, van a encontrar un pedimento a todas luces chicanero a la hora de examinar la decisión de la Suprema. Y a eso hay que agregarle, honorable magistrados, que lamentablemente no hay sanción para el litigante temerario. Hay que agregarle, honorables, que en la pasada audiencia se le planteó al tribunal de forma abusadora, y no puedo dejar de decirlo porque este es el momento, se le planteó al tribunal de forma abusadora lo siguiente: nosotros no conocemos el oficio que había enviado la secretaria, no lo hemos visto, usted conoce la burocracia, el entramado de la Suprema, a ese recurso no se le ha dado entrada, dijo la contraparte. Estoy citando el acta de audiencia. Y esa R en rojo, sangriento, quiere decir rechazado. Cuánta infamia, qué falta de respeto. Solicitamos una certificación a la Suprema Corte de Justicia, que probablemente sea la única que se haya dado, porque nunca se había visto tanta vagabundería, y ante tanta vagabundería tienen que salir cosas anormales, atípicas. Una certificación donde la secretaria dice que el 27 de marzo está depositada en el expediente. Nos fue solicitada una certificación mediante instancia del doctor Juan Alfredo Ávila Guílamo, en la cual se requiere esclarecer
el significado de la letra R sobre el sello de la instancia en solicitud de certificaciones. En respuesta a dicha solicitud hacemos constar que la letra R en color rojo, escarlata, en cuestión es simplemente una referencia de control interno para identificar que un documento, en este caso una solicitud de certificación de tanto expediente, fue retirada. Es decir, que cuando le vinieron a plantear a ustedes aquí que R era rechazada, era retirada. Tanto así que tuvo la Suprema Corte de Justicia, a raíz de esa vagabundería, que modificar, y ahora le ponen, cuando se lo despachan, entregada. Entonces, honorable magistrado, un código que nos ampara en una ejecución provisional y una constitución que habla de celeridad, y un precedente como este, más una sentencia del Pleno que le da un espaldarazo a este tribunal diciendo: usted no ha aprobado nada de importancia acerca de parcialidad, porque el discurso es el mismo de hace 5 años. Eso, cuando usted lo acumule, necesariamente da un rechazo por infundado el pedimento de sobreseimiento. En ese sentido concluimos, primero, rechazar la solicitud de sobreseimiento por improcedente, infundada y carente de base legal, que se ordena a continuación de la audiencia de justicia. Yo voy a ser coherente y capaz de admitirlo aquí, públicamente. Esto está lleno y se está grabando. Es correcto. Después nosotros indagamos, magistrado, y también nos dijeron que la R que yo señalé como sangrienta y que podía ser rechazada en la solicitud de nosotros, magistrado, que presentamos en la audiencia anterior, la R quiere decir retirada. Eso es verdad. Ahora, ¿usted sabe por qué puede parecer ridículo hacer lo que nosotros estamos haciendo? Entorpecer nuestro propio recurso de apelación, que puede parecer que lo estamos entorpeciendo. No lo estamos entorpeciendo, estamos reclamando un derecho. Ahora, usted sabe por qué lo hacemos a contrapelo. Usted sabe por qué recusamos esos 2 jueces que están ahí. Por eso mismo, por el control que tiene el Central Romana de la jurisdicción inmobiliaria del Este y de la Suprema Corte de Justicia, de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Mire la certificación que le dan. Le dan una certificación completita, diciéndole que se ha dado por una vagabundería. Ahora, la realidad es que esa certificación que tenía la R no se acompañó de ninguna certificación. Y si es retirado, ¿qué quiere decir? Debieron darme la certificación. Y como no me la dieron, no debieron ponerle la R tampoco. Sitúese, magistrada, por favor, en nuestra posición. Y le hablo solamente a usted, porque a los otros 2 jueces que están ahí es como si yo le estuviera tirando piedra al cielo. Piedra al cielo, porque a mí no me van a oír. Primero, porque yo lo he enfrentado. Y segundo, porque esas causas de recusación que en otros casos la Suprema Corte de Justicia no ha querido atender, son completamente atendibles, magistrado. La querella que nosotros le pusimos, penal, a José Vázquez, que está aquí hoy, tranquilito, y al magistrado Zorrilla, que está aquí hoy, tranquilito, fue por un hecho que nosotros entendemos como abogado, humildemente, litigante, ya con casi 20 años de ejercicio yo, entendemos que ese hecho entraña falsedad de documento público y uso de documento público falso para beneficiar los intereses en justicia del Central Romana Corporation. En ese momento, magistrado, ¿usted sabe dónde estábamos con este expediente de hoy?
en primer grado. Entonces la querella del 2015, y este expediente que es el expediente central de la LITI, el del fondo, el del tollo de LITI que tienen, que pretende revisar fraude, un saneamiento, 2 saneamientos que tienen autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. Una cosa inverosímil que yo nunca había visto en mi ejercicio, ni en revisión de más de 100 años de jurisprudencia. Han disfrazado una LITI sobre derechos registrados, o una revisión por causa de fraude de LITI sobre derechos registrados. Ese expediente estaba en primer grado y la querella la pusimos en el 2015. Entonces, si la Suprema hubiera atendido nuestras recusaciones y se da cuenta que hay un proceso penal abierto en contra de esos 2 jueces, 2 años anteriores a este proceso, un proceso que a juicio de nosotros es serio y hemos llevado hasta las últimas consecuencias, ¿qué tenía que hacer? El Pleno de la Suprema. En ese Pleno de la Suprema están los jueces de la Cámara Penal que han conocido las objeciones que nosotros hemos hecho en contra del archivo definitivo que le dieron a esos jueces, y se lo dan. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tienen el control de todo en este país. Y yo sí, me voy a ceñir al 396, pero tengo que aclarar, magistrada, yo quisiera estar conociendo la fase de prueba hace tiempo de este expediente. Ahora eso no es así. Yo no puedo permitir que me lleven como paña carpalingeño, porque yo represento intereses aquí. Y esos intereses tienen derechos fundamentales que se sitúan por encima de este circo, de este teatro. Entonces, magistrada, fíjese bien cómo distorsiona hermenéuticamente hablando el colega, que yo también, yo se lo resalto, un individuo inteligente y trabajador, pero abusa de la posición que tiene, abusa de la posición que tiene, y eso en principio yo no lo hago. Entonces, magistrada, en un ejercicio hermenéutico distorsionado del artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, el colega dice que si la certificación de la secretaria no dice que hay un fallo reservado a fecha fija, entonces no aplica el efecto suspensivo del artículo 391 combinado con el 396 del Código de Procedimiento Civil en esta materia y en este tipo de apelación. Oiga bien qué es lo que dice, magistrada, y por eso yo digo, eso es un principio constitucional. Yo no estoy obligado a lo imposible. Óyeme, él pide una certificación de un disparate, que no trasciende en este proceso, que no tiene una implicación procesal, sustantiva, de ningún tipo en este proceso. La pide porque controlan, se la dan en un día y la Suprema hace casi un tratado y se playa. Yo pido una certificación motivada para que me amparen a la luz del 396 del Código de Procedimiento Civil. Y es verdad, me la dan incompleta. Pero ante eso yo no puedo, esta parte no puede, que tiene debido proceso, que se ampara en derechos fundamentales, que hay que seguirle el proceso que dice aquí. Óyeme, usted puede estar segura, magistrada, que si él tuviera de este lado, el Central Romana tuviera de este lado y hubiera pedido esa certificación, la trae completica y la deposita ahí. El punto donde el doctor Alfredo solicita que se inicie, o se le dé la oportunidad que si lo quiera presentación inicial con la presentación de sus pruebas. Pero efectivamente el tribunal entiende que en este momento no se puede abrir ninguna posibilidad de presentación de pruebas, justamente porque ha sido recientemente notificada un fallecimiento de una de las partes del proceso que no está tampoco representada en el video, y se ha argumentado la renovación de la instancia del señor Alfonso y también el objetivo, la legalización de la renovación de
5 de julio. 5 de julio. Mientras quedamos citados todos, tenemos que citarnos. 2018 a las 9 horas de la mañana. Quedan citados todas las partes aquí debidamente representadas, incluyendo los sucesores por los cuales te ha dado calidades hoy en esta audiencia. Bien. Doctor Salvador Catley, seguimos a espera de una decisión final de este caso que va a marcar un antes y un después en la historia. Bueno, de entrada yo creo que sí, este caso, y por dos cosas, va a marcar un antes y un después en la historia de los procedimientos litigiosos en materia de tierra en la República Dominicana. Uno, porque va a resolver en cuanto al fondo un asunto muy interesante de 2 saneamientos que se practicaron respecto a un mismo terreno y chocan los dos. Y otro asunto muy importante también es que nosotros vamos a demostrar que independientemente del control absoluto del Poder Judicial que tiene el Central Romana, vamos a hacer justicia en este caso. Y nada, hoy vimos ya la crónica de una muerte anunciada, nos dimos cuenta ya cómo el tribunal está pensando, ya se ve que hay una directriz clara de parte de la directiva del Central Romana y de sus abogados para llegar a conocer el fondo de este expediente. Nada, independientemente de eso, la audiencia fue aplazada, la fase de prueba todavía no se ha abierto y quedan muchas cosas para la audiencia que viene. Nosotros entendemos que ahora, menos que nunca, no están dadas las condiciones en este tribunal para conocer este expediente, y eso nosotros lo vamos a probar en la audiencia que viene. La audiencia va a ser muy interesante y saldrán a relucir cosas muy delicadas y muy escandalosas en relación con este expediente. Muchas gracias.